Hoy en La Salud es lo Primero vamos a hablar de la primavera, de esa que nos hace congestionarnos, estornudar y emitir efluvios. Hoy hablamos de las alergias respiratorias, algo a lo que tristemente muchos estamos ya acostumbrados. Bienvenidos a La Salud es lo Primero. En el programa de hoy hablamos de alergia respiratoria. Tenemos a Teresa de Aramburu Mena, la especialista de aquí del Hospital de Écija. Teresa, bienvenida a nuestro programa. Y vamos a hablar de eso, de alergias respiratorias. Yo creo que la primera pregunta es obligada. ¿Qué es la alergia respiratoria? Bueno, pues la alergia respiratoria es una respuesta del sistema inmune a la exposición a distintos alérgenos que nos encontramos en el ambiente. Es una cosa que a todos nos pilla más o menos, nos es familiar, ¿no? Podemos decir, por desgracia, sí. Sobre todo en los últimos años, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se...? Principalmente, bueno, en colación a lo que has dicho, es bastante prevalente y se espera además que vaya en aumento y se va a manifestar principalmente de dos formas, o bien en forma de rinoconjuntivitis o asma, aunque la mayoría de las veces vienen de la mano, como ya veremos más adelante. ¿A qué se debe que últimamente o en los últimos años haya proliferado tanto este tipo de afección? Bueno, hay varias teorías, un poco un conjunto de varias cosas. Sí es verdad que siempre ha habido, se ha hablado de una predisposición genética, y es verdad que, bueno, sobre todo si tus familiares de primer grado, padre, madre, pues tienen antecedentes personales de atopia, como nosotros decimos, pues ahí tienes ya bastante probabilidad. Y después se han unido teorías como en los últimos años la teoría de la higiene, que es un poco pues esa tendencia en estos últimos 30 años de proteger a los niños, mucha limpieza y tal, y muchas veces eso ha hecho menor contacto o menor activación del sistema inmunológico. Y también pues los estilos de vida, se ha visto que están bastante influenciados, la dieta, el deporte, todo eso hace una mayor probabilidad del desarrollo. Hacemos un cóctel explosivo ahí, ¿no? Sí. Para poder... bueno, yo creo que los principales síntomas nos suenan a todos bastante, ¿no? De este tipo de afecciones también, ¿no? Sí. ¿Cuáles son? Principalmente si hablamos a nivel de la rinoconjuntivitis, a nivel de nariz y ojos, yo he traído un poco un caso que nos podemos encontrar en esta zona, ¿no? Y son pacientes que lo que nos van a contar sobre todo es: me pica la garganta, me pica la nariz, me pican los ojos, o no paro de estornudar, no paro de moquear, ¿no? Esa es la primera parte que nos solemos encontrar. En ese sentido, a nivel de, o sea, si hablamos de, por ejemplo, nos centramos en la rinitis, tiene como unos síntomas cardinales que nosotros llamamos, y después hay otros síntomas menos frecuentes. Entonces, principalmente nos dicen pues que tienen congestión nasal, no puedo respirar, no pasa el aire, o bien, además, te dicen muchas veces, y noto un moqueo que tú le dices que es como un agua, y dices, sí, constantemente tienen que estar con un Kleenex en la mano. Después también tienen muchos estornudos, pero no como a lo mejor que uno dice, un par de estornudos, no, de 15 estornudos seguidos que casi... parar, ¿no? Claro. Y ese picor también, que es bastante molesto, además, que, o sea, en colación a la rinitis, ¿no?, que es una de las principales vías por las que derivan a los pacientes, la afectación de la calidad de vida es brutal, es una de las enfermedades con mayor afectación de la calidad de vida. Lo que pasa es que yo creo que como es tan habitual y poco agresiva o poco dañina en cuanto a mortalidad y tal, pues como que se asume y se vive con ella, pero es verdad que son pacientes, esa congestión que le invalida el sueño y que tienen mucha afectación en la calidad de vida. Vamos, y después el asma y eso que te comentaré a continuación. Eso en cuanto al tema respiratorio, pero luego tenemos la conjuntivitis también, sí, ¿no? Luego tenemos el tema de conjuntivitis, que lo que nos van a contar los pacientes es sobre todo que cuando se exponen a ese alérgeno le va a picar mucho los ojos, o se le ponen rojos, te dicen, mira, es que se me ponen los ojos muy rojos, tal, o que se pasan el día llorando, ¿vale? Una epífora que nosotros llamamos, ¿vale? Dice, esto es un lagrimeo constante. Es verdad que afecta menos, pero los pacientes que tienen gran sintomatología en este campo también están bastante fastidiados y suelen ir
o sea, la rinoconjuntivitis, esa afectación nasal y ocular, suele ir bastante de la mano desde el primer momento que pisas la consulta. Van unidas, ¿no? Sí. ¿Cuáles suelen ser las causas más frecuentes de que esto ocurra? Bueno, normalmente dentro del campo de la alergia, ¿vale? Y volviendo un poco al paciente que antes hemos comentado, ¿no? Que por ejemplo, o sea, dentro de la alergia vamos a tener diferentes tipos de alérgenos y van a variar sobre todo en cuanto a si son perennes o estacionales, claro. Por ejemplo, en esta zona, en la zona de Écija, es bastante prevalente el tema estacional, es decir, nos encontramos una zona, bueno, como ya sabemos, que está cargada de olivos, ¿vale? Y gramíneas también hay bastante, pero sobre todo olivos. Entonces, son pacientes que a lo mejor o sea, hasta el mes de abril están estupendamente, sin ningún tipo de patología, ningún tipo de síntomas, y de abril a junio se quieren encerrar en su casa y no salir, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay mucha cantidad de polen. Bueno, cuando florece el tema de la polinización del olivo es en la época de abril, mayo, junio, se carga mucho el ambiente, llueve muy poco, con lo cual se limpia muy poco el ambiente, entonces eso hace que estén bastante fastidiados. Después hay otras zonas, sobre todo zona costera, donde sí hay un mayor nivel de humedad en el ambiente, con lo cual tienen mayor probabilidad de alergias a ácaros o a temas de hongos, ¿vale? Sí es verdad que en esta zona, o por lo menos lo que yo estoy encontrando, es que el tema de los ácaros y hongos es menor, en comparación con otras provincias donde he podido trabajar, como Algeciras, que tienen una incidencia de ácaros muchísima más alta frente al polen del olivo, que bueno, está presente, pero muchísima menos, con lo cual cambia un poco de la zona. Y también otros alérgenos que no podemos olvidarnos y que son perennes son los animales, vaya, es decir, si tengo problemas con un perro y en casa tengo perro, pues al enemigo lo tengo en casa, vaya. Y todo esto te puede dar este tipo de síntomas, todas estas alergias que estamos viendo, ¿no? Claro, o sea, sí es verdad que hay ciertos alérgenos que a lo mejor se han asociado, como a lo mejor los hongos, que se han relacionado más a lo largo de la historia con clínica bronquial, pero en general todos estos alérgenos, una vez que tú expones tanto tu mucosa bronquial como tu mucosa nasal como ocular a ese alérgeno, puede generar esos síntomas, en caso de pacientes con base de alergia, vaya. Vamos a suponer, Teresa, que este chico de 18 años que mencionábamos en el ejemplo va a tu consulta, te dice: Teresa, tengo este tipo de síntomas. ¿Cómo se actúa con él? ¿Qué es lo primero que se le hace? Bueno, he de decir que o sea, llevo un año trabajando aquí y es de los casos más comúnmente encontrados. Entonces, lo primero que habría que plantearse en este paciente es realizar pruebas, o sea, bueno, clasificarlo, un poco cómo se encuentra, pues en función de, oye, ¿te afectan todos los días? ¿No te afectan todos los días? Y esa afectación hasta qué punto, ¿no? Que es importante, pues, si puede dormir, si no puede dormir, o si puede trabajar o no, que ya, como te he comentado antes, la afectación en la calidad de vida es muy importante. Y el siguiente paso sería hacer pruebas complementarias. Primero haríamos pruebas cutáneas, ¿vale? Con los extractos de los alérgenos, pues usamos una batería, en este caso, aunque sospechemos por lo que nos cuenta el paciente que vamos a estar ante una alergia estacional, usamos la batería completa, donde incluimos, pues, lo que hemos comentado, ácaros propios de esta zona, que varían según la zona en la que nos encontremos, hongos, los pólenes, que los pólenes normalmente pues van a ir acorde a la zona en la que estamos, es decir, aquí pues no se probaría el abedul, por ejemplo, igual que en Alemania no se probaría el polen del olivo a lo mejor, y después los alérgenos, o sea, los animales en función de lo que nos cuente el paciente, sobre todo si tiene o no. Entonces, con esas pruebas cutáneas, según las positividades que vayamos a encontrar, vamos a realizar las pruebas, la analítica, la prueba en sangre. La prueba cutánea es la famosa de que nos hacemos en el brazo, ¿no? Sí, la prueba cutánea vendría a ser, la prueba cutánea sí es verdad, muchas veces los pacientes lo preguntan, sigue siendo la misma. La prueba cutánea sigue siendo la misma, tiene una alta sensibilidad y a nivel coste efectivo es una de las mejores pruebas en alergia, con lo cual se sigue utilizando. Lo que se usan son extractos en los cuales se extraen las proteínas, se liofilizan, digamos, las proteínas y
Se le va a poner al paciente en la cara volar del antebrazo, siempre que esté sin antihistamínicos previos, que eso es importante, ¿vale? Porque si no se enmascara una posible positividad, y se coloca el extracto, se da un toquecillo con la lanceta, que tiene que ser sutil, porque no debe de hacer sangre, ¿vale? Y a los 15 minutos se hace la lectura. Entonces, si encuentras una positividad, más de 3 milímetros, tiene unas mediciones, pues después eso, como veremos a continuación, tienes que relacionarlo con lo que el paciente te ha contado. Es decir, no toda prueba positiva es una alergia. Es decir, lo ideal del paciente que hemos visto es esto, ¿no? Que tenga un olivo positivo y unas gramíneas que vienen a contar un poco pues esa época del año, ese abril, mayo, junio que nos está comentando. Y cuando tú tienes eso, pues tú harías la prueba en sangre, la zona analítica de sangre, que va más orientada un poco a un tratamiento dirigido. Si ves al paciente que está bastante afectado y a lo mejor te interesa iniciar un tratamiento con inmunoterapia, con vacunas. Entonces ahí haces la analítica, que eso se manda al laboratorio, normalmente a laboratorios que tengan capacidad de hacer estos análisis, y después ya con los resultados pues ya unes clínica, más pruebas complementarias, y ya tendrías un poco, pues en este caso, la enfermedad de nuestro paciente. Tenemos ese diagnóstico, ¿cómo lo tratamos? Claro, pues en el caso de la rinitis, en el caso de patología respiratoria a nivel nasal y ocular, principalmente se trata con antihistamínicos orales, ¿vale? En comprimidos, porque es lo que se ha visto que tiene mayor efectividad en el paciente frente a tratamientos tópicos como son los sprays nasales o los colirios. Si bien, una vez que tú, como primer paso, el tratamiento de elección es el antihistamínico, no controlas o persisten los síntomas, pues ya se puede añadir un corticoide nasal o un colirio. Y si el paciente tiene algún síntoma un poco más resistente o un poco más difícil de tratar, como puede ser el moqueo o la congestión, puedes añadir otros fármacos como los anticolinérgicos o los descongestionantes, que se han visto que para este tipo de síntoma puntual tiene efectividad. Y después, obviamente, si con eso el paciente pues está muy demandante de medicación o no se controla lo que debiera, o tú quieres hacer un cambio en la enfermedad, modificar un poco su respuesta al olivo, lo único que va a modificar es la inmunoterapia, porque realmente esto es un tratamiento, como yo le digo a mis pacientes, sintomático. Es decir, hoy tengo síntomas, hoy me controlo, pero si vuelve a exponerse a ese polen de olivo, esos síntomas vuelven a aparecer, con lo cual lo único que pueden modificar el que el olivo no sea tan enemigo mío va a ser la inmunoterapia. Complicado, por lo tanto, se puede decir que no tienen cura este tipo de afecciones, ¿no? ¿O sí? Bueno, son patologías crónicas, tanto a nivel nasal como a nivel bronquial son patologías crónicas, pero sí es verdad que en muchos pacientes se puede partir de una situación sintomática o muy sintomática y pasar a asintomático o casi o olvidarse prácticamente de la enfermedad. Es decir, son pacientes que pueden hacer o sea, con la inmunoterapia pueden hacer un cambio total, y además es que es muy llamativo porque, claro, tú pasas de, por ejemplo, este paciente, de odiar a lo mejor la primavera, que normalmente es un tiempo muy agradable, donde la gente está loca por salir a la calle y tal, a decir, oye, es que he pasado de estar fatal a tener una vida normal, o a ya no estar, o a dormir bien, con lo cual hay un cambio bastante significativo. ¿Y cuándo se aplica esta inmunoterapia? ¿A todos los pacientes o solo a los casos que son más...? Bueno, realmente se puede aplicar a todos los pacientes. Sí es verdad que, como veremos en el tema bronquial, hay unas escalas a partir de las cuales sí están totalmente indicados, y en pacientes que a lo mejor pues a nivel bronquial estén, como ya veremos luego, estén más graves, no se deben utilizar. Pero en principio es un poco que los síntomas no estén controlados con la medicación que estemos usando, con antihistamínico, spray nasal, el paciente diga, mira, pues yo tengo un control bastante parcial, o del 60%, o a lo mejor está con toda la medicación, pero dice, oye, yo quiero, o entre los dos consensuamos, oye, vamos a intentar esto, a ver si conseguimos darte medicación o que estés mejor, o no generar esa sintomatología tan abismal cuando llega la época. Y
¿En qué consiste la inmunoterapia? ¿Cómo se hace? ¿Es una especie de vacuna? O... Claro, sí, la inmunoterapia son vacunas. Con ese análisis de sangre, tú lo que vas a ver es perfiles de si el paciente tiene un buen perfil o si, más que un buen perfil, si las proteínas principales, por ejemplo el olivo, las tienen bastante positivizadas, te va a indicar que, bueno, que puede ser un paciente bastante respondedor en el sentido de que al final las vacunas están hechas principalmente de los alérgenos mayoritarios de ese olivo, de esa gramínea. Es una terapia muy individualizada, en el sentido de viene el paciente, sé que tiene una alergia al olivo y que esa alergia le está produciendo mucha sintomatología y yo ataco fundamentalmente al olivo, entonces intento modificar su sistema inmunológico. Eso requiere tiempo, porque no puede hacerlo con una sola inyección, requiere tiempo y requiere, o sea, es una dosis, normalmente son o mensuales o semanales, según qué protocolo, y de 3 a 5 años son los establecidos las pautas actualmente, para tú conseguir una respuesta, un cambio en la respuesta inmunológica. Muchas veces los pacientes dicen, no es una vacuna, un pinchazo y ya está. Te dicen, no hombre, es algo a largo plazo, porque al final yo te estoy inyectando aquello a lo que tú eres alérgico y yo quiero que se genere una tolerancia a eso. Entonces eso conlleva... un tiempo y que el cuerpo se vaya acostumbrando, ¿no?, a esa relación, ¿no? Se suele hablar también de asma, ¿no? Cuando hablamos de temas de alergia respiratoria, se suele relacionar con el asma. ¿Esta relación es natural o no? Claro, el tema es que hay un concepto que es el de vía respiratoria única y realmente o sea, cuando tú veas a un niño en consulta, por ejemplo, con una clínica de rinoconjuntivitis o un adulto, en el caso de los niños se multiplican hasta por 3 veces la probabilidad de desarrollar un asma y en adultos hasta en 5. Es decir, hay una gran probabilidad, o bueno, se puede decir que la afectación nasocular, la rinoconjuntivitis, es un factor de riesgo para el desarrollo de asma a largo plazo. Y en este sentido también son muy importantes las vacunas, porque se ha visto que frenan ese desarrollo. Entonces, bueno, sería otro de los motivos para iniciarlas. Con lo cual, es un poco el paciente que ha venido antes a la consulta contándonos la clínica nasal, es bastante probable que al año siguiente te diga, oye, que es que el año pasado no solo tuve estornudos, moco de congestión, sino es que me pitaba el pecho por la noche, es que corría y me tenía que parar. Entonces tú ahí dices, vale, ya estamos en el punto, en el bronquio, ya hemos llegado al bronquio. Y en este caso, cuando llegamos al bronquio, ahí supongo otro tipo de diagnóstico también para llegar a diagnosticar ese posible asma también, ¿no? Sí, la patología bronquial, bueno, primero es, como en la anterior, la historia clínica es fundamental, tiene 4 síntomas principales. El paciente nos va a contar opresión torácica, como si tuviera un ladrillo en el pecho, pitos, ¿vale? Asfixia, sensación de falta de aire y la tos. La tos, una tos seca, bueno, a veces expectora, pero normalmente una tos muy invalidante. Y aparte, le tendrías que hacer una prueba que nosotros llamamos, le decimos al paciente, una prueba de soplar, una espirometría. Esos son como los 2 conceptos básicos. Luego hay una serie de pruebas complementarias que te pueden orientar sobre todo al mecanismo fisiopatológico por el cual se está produciendo ese asma. ¿Existe algún perfil, algún tipo de persona que sea más propensa a tener este tipo de afección de asma? Nos podemos encontrar varios endotipos que nosotros llamamos, es decir, hay como varios mecanismos fisiopatológicos por los cuales se va a producir este asma, porque no todo el asma es asma alérgico. Yo muchas veces se lo digo a mis pacientes cuando vienen, bueno, y si no es por esto, ¿por qué? Bueno, que la alergia no lo justifica todo, va a justificar una parte, pero después hay otros perfiles en los cuales no hay una sensibilización ni una alergia pues, al polen del olivo, y vamos a tener otros mecanismos etiopatológicos que lo van a justificar. Y para eso pues, es un poco lo que hemos hablado. Tenemos otras pruebas complementarias donde vamos a ver pues, otras células implicadas. Por ejemplo, se puede pedir
una prueba que nosotros llamamos un feno, que lo que te indica es un poco el óxido nítrico exhalado y te va a medir pues, la presencia de ciertas células que no deberían estar presentes a nivel bronquial. O perfil no T2 que llamamos nosotros, que está a nivel inmunológico, tiene otro tipo de mecanismo. Y esto sobre todo, o sea, esto es importante para tú saber qué le puedes dar a tu paciente de tratamiento, porque esto al final conlleva un tratamiento muy individualizado posterior. Es decir, como veremos más adelante, la base es prácticamente similar, pero después va a variar en cuanto a si queremos poner algún tipo de tratamiento que se salga de lo habitual. ¿Y qué se suele mandar en estos casos? ¿Qué tratamiento se suele hacer? Para el tema de la patología bronquial, la base son los glucocorticoides inhalados. De hecho, había antes una tendencia a usar, que no sonará a todo, el tema del el Ventolin. ¿Vale? Sí. Y a día de hoy se está intentando retirar el tema del Ventolin, y lo que sí es muy importante el tema de los glucocorticoides inhalados, porque el asma es una enfermedad inflamatoria, o sea, el bronquio está inflamado, por así decirlo. Entonces, ¿quién baja esa inflamación? El glucocorticoide inhalado. Esto se va a asociar con broncodilatadores de larga acción, que lo que van a hacer, pues, como su nombre indica, dilatar el bronquio, pero no va a bajar esa inflamación. Entonces es importante pues, esa asociación. Y también es importante cuando el paciente viene a la consulta, darle a conocer qué tipo de inhaladores vamos a tener presente, porque hay hay dos tipos de inhaladores, o bien el presurizado, que es como el Ventolin, el de toda la vida, ¿no? Exacto. Y el polvo seco. A priori parece que el presurizado es más sencillo, porque uno dice, bueno, no hago nada y tal. Para mí es más complicado llegar a coordinar una buena técnica de cuándo le doy al botón, cuándo hago la inhalación. Vamos, yo de hecho, en todos mis años, aun cuando se lo enseño a los pacientes, me cuesta hacerlo bien del todo. Sin embargo, el polvo seco lo que va a requerir es de tu habilidad. Es decir, tú eres el que con tu inhalación haces fuerza y inhalas el producto, y es el que a mayor inspiración pues, va a hacer mejor una entrada del producto. Yo normalmente en pacientes pues, que obviamente no sean niños o que no sean seniles avanzados, que tengan menor fuerza, me suele gustar más el tema del polvo seco por la facilidad de la técnica, o porque te asegura una mayor llegada a lo mejor. Este no lo conocía yo, lo del polvo seco. No. Bueno, seguro que lo habrás visto alguna vez ahí en algún lado, algún paciente. Hemos hablado prácticamente de todos los síntomas, de ese diagnóstico, de ese tratamiento, en el caso del asma también. ¿Existe algún tipo de situación especial que se pueda dar en el tema alérgico que no hayamos visto? Sí, existen varias situaciones especiales. En relación al tratamiento sintomático que hemos hablado, pues bueno, tienes que tener en cuenta principalmente el grupo de embarazadas, porque, por ejemplo, no todos los antihistamínicos son aptos para embarazadas, o más que no son aptos, no se han estudiado en embarazadas, no hay estudios, con lo cual, pues si te viene una paciente, o bien que quiera quedarse embarazada o que esté ya embarazada, pues tiene que tenerlo en cuenta. Tampoco debes mandar broncohilatadores de alta dosis, broncohilatadores en pacientes embarazadas, beta 2, sí puedes mandar glucocorticoides inhalados, y, por ejemplo, los niños tienes que ajustar tu medicación a la talla y el peso. No le vas a mandar el mismo antihistamínico que le manda a un hombre de 40 años, no se lo va a mandar a un niño de 5. Y también la población anciana, sobre todo porque la población anciana al final son pacientes que suelen tener comorbilidades, es decir, suelen tener otra patología. Y hay fármacos dentro de, por ejemplo, los inhaladores, que no son, o sea, que pueden afectar a nivel cardíaco. Muchos de los pacientes de hoy en día con 70, 80 años pues, pueden tener hipertensión o algún tipo de arritmia. Entonces, en ese sentido tienes que jugar un poco con qué sí y con qué no. Y luego la inmunoterapia, que sí es verdad que había como hace
no tan lejanos, vamos, había como grandes miedos para el tema de, oye, aquí se puede poner, aquí no, tengo que cortarla en el embarazo y tal. Y es verdad que cada vez se ha visto que tiene menos riesgo el inicio de la inmunoterapia, incluso en pacientes embarazadas, si están vacunándose, no se retira, o sea, si ya lo ha iniciado, y si no lo va a iniciar y lo puede iniciar, se plantea el caso, es decir, que no es una contraindicación absoluta. Antes en pacientes inmunodeprimidos no se ponían, independientemente de la situación de su enfermedad de inmunodepresión, y ahora se ha visto que sí está controlada así, con lo cual, en ese sentido, creo que se está avanzando bastante bien. Creo que nos queda bastante claro. Teresa, una última duda. ¿Cuándo acudir al médico? Porque hay muchas personas que tienen estos síntomas normalmente, pero no han sido diagnosticados, no han ido al médico. ¿Cuándo debe una persona acudir al médico por este caso? Pues yo creo que, bueno, sobre todo, o en mi experiencia, en mi corta experiencia, diría que nos hemos hecho un poco a vivir con eso. Porque muchas veces yo le pregunto a los pacientes y me dicen, no, lo normal de la primavera, y digo, bueno, a ver, lo normal es no tener nada. Digo, lo normal es no tener ningún síntoma, no ir por la calle estornudando. Entonces, partiendo de esa base de que durante años se ha vivido con eso, pues no se iba. Yo creo que desde el primer momento hay que derivar al especialista y hay que hacer el diagnóstico. Distinto es que a lo mejor venga un paciente a la consulta y en ese momento esté controlado, tenga una rinitis intermitente y bueno, te plantees un tratamiento pues, de antihistamínicos a demanda, pues que toma una caja en la primavera. Tú dices, vale, pues a lo mejor no estamos en un techo alto, no vamos a iniciar inmunoterapia, te pueden seguir desde atención primaria, pero ya que esté diagnosticado, de forma que si eso empeora, si eso va más o si hay algún cambio de tratamiento, que el paciente sea conocedor de su patología y también que lo puedan derivar nuevamente, oye, vamos a retomar esta situación. Pero yo creo que lo idóneo sería, desde el principio, poder poner un nombre y apellido a lo que le está sucediendo a ese paciente. Muy bien, pues yo creo que queda claro. Yo creo que por desgracia todos o casi todos tenemos algún caso o somos nosotros los que sufrimos en este caso estos síntomas. Teresa, muchísimas gracias por atendernos y espero verte en próximos programas. Estupendo, gracias a vosotros. Muchas gracias.